Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Gutiérrez y vamos a ver en este video la ecuación general de segundo grado. La forma general de las ecuaciones de segundo grado es la siguiente. Ax cuadrada más bxy más cy cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Las ecuaciones de segundo grado, al graficarse, dan diferentes formas. Puede ser un círculo, una parábola, una elipse o una hipérbola. Esto va a depender de sus coeficientes. Por ejemplo, si podemos notar que la a es el coeficiente que multiplica al término x cuadrada, b es el coeficiente del término xy y c es el coeficiente de la y cuadrada. B es un valor muy importante porque nos va a permitir identificar la forma del gráfico. Y si B es igual a 0, esta identificación de la forma se puede hacer de manera directa. Sin embargo, si la B es diferente de 0, es decir, existe un número que multiplica el término xy, ya no podemos identificar la forma de nuestro gráfico de forma directa y debemos de calcular con la ecuación y es igual a b cuadrada menos 4ac. Si te das cuenta, esta b cuadrada menos 4ac corresponde al valor que nosotros tenemos en la fórmula general dentro de la raíz cuadrada. Esta regla es conocida como regla del discriminante. Ahora sí, veamos qué casos se pueden presentar cuando la ecuación de segundo grado es graficada y en este caso el término xy no aparece. Esto quiere decir que b vale 0. Primer ejemplo. Tenemos una ecuación de segundo grado, sabemos que para estos casos la b va a ser igual a 0. Entonces, 0 por cualquier cantidad, 0, y todo el término bxy no aparecerá en nuestros ejemplos. Entonces, si xy no aparece, nos quedarían ecuaciones como x cuadrada menos 3y cuadrada menos 8x más 4y menos 2, o por ejemplo 3x cuadrada más 4y cuadrada menos 2 igual a 0, x cuadrada igual a 9y. Como podrás notar, en todos estos ejemplos son ecuaciones cuadráticas, pero además el término xy no aparece. Por lo tanto, la identificación de la forma que tomarán estas ecuaciones a la hora de graficar se puede hacer de forma directa. Entonces, si la b es igual a 0 y además de esto, los coeficientes a y c son iguales, es decir, el número que multiplica a x cuadrada es exactamente igual al número que multiplica a y cuadrada, al graficar tendremos una circunferencia. Aquí tenemos dos ejemplos. Esta circunferencia puede tener su centro en el origen del sistema de coordenadas o bien puede ser que esté desplazada y que el centro esté fuera. Más adelante, este ejemplo lo nombraremos como el ejemplo número 1. El siguiente caso es que la a sea igual a 0 o la c sea igual a 0. Es decir, ya de por sí el término xy no existe. Pero adicional a esto, x cuadrada o y cuadrada puede ser que no existan. Si uno de estos dos no existen, entonces al graficar nuestro dibujo será una parábola. Y pueden presentarse 4 casos de la parábola. Puede ser que la parábola tenga su vértice en el origen del sistema y que se extienda hacia la izquierda o hacia la derecha. O puede ser que se extienda hacia arriba o hacia abajo. La otra opción es que la parábola tenga su vértice fuera del origen del sistema de coordenadas y que se extienda hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por último, la gráfica que estamos viendo es el vértice está fuera del sistema, pero la parábola se extiende hacia arriba o hacia abajo. Más adelante, este será el ejemplo 2. El tercer caso que se puede presentar es que los coeficientes a y c sean diferentes, pero que tengan el mismo signo. Entonces, si ocurre que la b vale 0 y que a y c son diferentes,
Entonces, al graficar tendremos una elipse. Y al igual que en el caso de la parábola y que en la circunferencia, puede ser que esta elipse tenga su centro en el origen del sistema de coordenadas y puede ser horizontal o vertical, o bien que lo tenga fuera del origen del sistema de coordenadas y que pueda ser horizontal o vertical. Este será el ejemplo 3. Tenemos otro caso en el que si b vale 0, puede ocurrirnos que la a y la c tengan signos contrarios. Si esto ocurre, entonces al graficar tendremos una hipérbola. Y mismo caso, este será el ejemplo 4, pero puede ser que lo tengamos en el origen del sistema de coordenadas o fuera del origen del sistema. Ejemplo 1. Determina el tipo de curva que representa la siguiente ecuación: x cuadrada más y cuadrada igual a 9. El paso 1 es revisar si b es igual a 0, es decir, debemos buscar que no exista la multiplicación xy. En nuestro ejemplo no está xy, por lo tanto b sí es igual a 0. El paso 2 es concluir qué tipo de dibujo es. Para esto vamos a analizar el número que multiplica la x cuadrada y el número que multiplica la y cuadrada. En este caso, los dos son 1. Por lo tanto, si los dos son iguales, entonces tenemos una circunferencia, de acuerdo a lo que vimos en el diagrama anterior. Y el siguiente paso sería graficar. Aquí les pongo un resumen de las formas que puede tomar la circunferencia. Como podemos notar, nuestro ejercicio se parece a la primera forma, en donde tenemos x cuadrada más y cuadrada igual al radio al cuadrado. Entonces, si observamos, el radio cuadrado es igual a 9. Despejamos la r y el cuadrado pasaría del otro lado de la igualdad realizando la operación contraria. Y nos queda que r es igual a raíz de 9. Es decir, el radio es igual a 3. Si ustedes quieren, podrían tabular o bien podrían utilizar un software para graficar. A mí me gusta mucho el GeoGebra y podrían utilizar ese. Si nosotros graficamos, podemos observar que tenemos una circunferencia de radio 3, que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Ahora sí, vamos a regresar a nuestros... Quedamos que el segundo ejemplo va a ser cuando b sea 0, pero además de esto, a o c cuadrada tendrán el valor de 0. Si esto ocurre, vamos a tener parábola. Veamos el ejemplo. Veamos el ejemplo 2. Hay que determinar el tipo de curva que representa la siguiente ecuación: x cuadrada menos 8y igual a 0. El primer paso es revisar si b es igual a 0, es decir, que el término xy no esté en nuestro ejemplo. Entonces, como vemos, en nuestra ecuación no aparece la multiplicación xy. Entonces, estamos bien, lo podemos graficar porque sabemos que la identificación de la forma va a hacerse de forma directa. Ahora hay que sacar la conclusión. En este caso, necesitamos observar que la y cuadrada no está. Eso quiere decir que la c fue igual a 0 y por lo tanto que el dibujo corresponde a una parábola. El paso 3 ya sería graficar. Podemos usar un software o podemos hacerlo tabulando. Pero aquí pongo un resumen para que veamos los 4 casos de la parábola y como por simple lógica podríamos saber qué tipo de parábola es. Como podrás notar, el caso 1 lo debemos descartar, ya que en este la y es la que se encuentra al cuadrado. Al igual que en el caso 3, entonces el caso 1 y el caso 3 del dibujo de la parábola quedan descartados. Como opciones viables para graficar serían la 2 y la 4. Pero observa que la estructura de la 4 es mucho más compleja.
Entonces, rápidamente, sin hacer mucho, sabemos que va a ser el segundo tipo de parábola. Va a ser una parábola que se extiende hacia arriba o hacia abajo. En este caso, en particular, como la x cuadrada es positiva, sabemos que la parábola se va a extender hacia arriba. Si nosotros tabuláramos o hiciéramos, metiéramos la fórmula en algún software, nos quedaría de esta manera. Puedes utilizar para graficar el GeoGebra o algunas otras aplicaciones, porque ya las hay hasta para tu celular. Ahora sí, vamos a regresar. El caso que vamos a estudiar es el tercero, en el que el coeficiente de la A y el coeficiente de la C son diferentes, pero tienen el mismo signo y que por lo tanto nos dan una elipse, sin olvidar que la B vale 0. Ejemplo 3. Determinar el tipo de curva que representa la siguiente ecuación. Como podemos ver, es una ecuación cuadrática. El paso 1 nos pide revisar que B sea igual a 0, que no tengamos la multiplicación XY. En este caso no lo tenemos, quiere decir que B sí es igual con 0 y que por lo tanto la identificación del tipo de gráfica puede hacerse de manera directa. Entonces simplemente hay que sacar la conclusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Pues hay que observar los valores de A y de C, es decir, el número que está multiplicando a la x cuadrada y el número que multiplica a la y cuadrada. En este caso es 9 y 16. Estos números son diferentes, pero tienen el mismo signo. Esto nos permite concluir que el dibujo va a ser una gráfica de forma elíptica, es decir, que vamos a tener una elipse. Tenemos, al igual que en la parábola, 4 casos de elipse. En los primeros 2, el centro de nuestra elipse coincide con el origen del sistema de coordenadas y en los últimos 2 las elipses están desplazadas. En este caso, bueno, pues tenemos la ecuación de manera muy sencilla, por lo tanto podemos concluir que es la primera gráfica o la segunda. Ahora, en el primer caso, en nuestras fórmulas podemos ver x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. Aquí la ecuación está en su forma simétrica. A siempre va a ser el semieje mayor. Entonces, quiere decir que es el lado más largo de nuestra elipse, ¿ok? Pero solamente es el semieje, quiere decir únicamente la mitad de esa longitud. Y B es el semieje menor, el lado más angosto de nuestra elipse. Cuando este valor del semieje mayor se encuentra debajo de la x cuadrada, la elipse está acostada. Pero si se encuentra debajo de la y, entonces la elipse va a ser vertical. Y esto va a aplicar también para cuando se encuentran desplazadas. Cuando aquí se obtiene el común denominador, pues estos valores se cruzan. Entonces, como nosotros los llegamos a cruzar, pues cuando tiene su forma general, como la que tenemos ahorita, que es 9x cuadrada más 16y cuadrada igual a 25, estos valores están al revés, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, como yo estoy viendo que el 9 es más chico que el 16, podemos saber que nosotros vamos a tener una elipse que va a ser horizontal, porque el número grande está multiplicando a la y cuadrada. Si nosotros obtuviéramos todos los elementos y graficáramos o hiciéramos una tabulación, podríamos ver que este es nuestra gráfica. Como pueden darse cuenta, el semieje mayor se encuentra en el eje X y el semieje menor es para el eje Y. El último caso de la primera sección que nos falta de ver es el de la hipérbola. Esta se va a dar cuando A y B tengan signos contrarios, entonces vamos a obtener una hipérbola, que también puede estar
cerca de nuestro origen del sistema de coordenadas o puede estar desplazada y también se puede extender izquierda a derecha o en forma horizontal o en forma vertical. Veamos el ejemplo. En este caso vamos a determinar la curva para y cuadrada menos x cuadrada igual a 1. Es muy fácil saber que no aparece el término xy, por lo tanto b es igual a 0 y que el coeficiente de la x cuadrada es menos 1 y el coeficiente de la y cuadrada es 1. Es decir, que a y c tienen signos diferentes. Esto nos permite llegar a la conclusión inmediata de que estamos hablando de una hipérbola. Cuando nosotros graficamos, podemos tener todos estos casos de la hipérbola y entonces, si nosotros vamos a algún software y graficamos, nos va a quedar de esta manera. Ok, puede ocurrirnos que la B sí esté presente, es decir, que el término XY sí aparece en nuestra ecuación. Esto quiere decir que la B no es 0, es diferente de 0. Entonces, hay que utilizar la regla del discriminante como lo mencionamos al principio. En este caso, no olvidemos que la fórmula toma esta forma, todas las cuadráticas tienen esta forma general. Cuando algunos términos son 0, entonces es que desaparecen, pero su forma general es esta. Ahora B sí va a aparecer en nuestros ejemplos. Y por lo tanto, los ejercicios tienen esta estructura. Aquí tenemos varios que, como podrás observar, todos tienen el elemento XY. Por lo tanto, hay que aplicar la regla del discriminante. Y va a ser igual a b cuadrada menos 4ac. Ok, si b es diferente de 0, entonces podemos tener varios casos. Si la regla del discriminante al resolverla nos da como resultado 0, entonces al graficar tendremos una parábola. Pueden presentarse todos los casos y eso será nuestro ejemplo número 5. Si al resolver el discriminante el resultado es un número negativo, es decir, menor que 0, a la hora de graficar tendremos una elipse. Ese será nuestro ejemplo número 6 y los casos son los mismos. Puede estar con su centro en el origen del sistema de coordenadas o puede estar desplazada. Finalmente, si al resolver el discriminante el resultado es un número positivo, es decir, y es mayor que 0, entonces al graficar tendremos una hipérbola. Y esto será nuestro ejemplo número 7. Veamos el ejemplo número 5. Veamos el ejemplo 5. Aquí hay que determinar el tipo de curva que representa la ecuación 2x cuadrada menos 4xy más 2y cuadrada menos 40x más 20y igual a 0. Bueno, pues tenemos una cuadrática en la que a va a valer 2, b vale menos 4 y c vale 2. Entonces, el paso 1 es revisar si la b vale 0. Para nuestro ejemplo, no tiene el valor de 0, vale menos 4. Y por lo tanto, el paso 2 consiste en calcular el discriminante. Y por último, tendremos que graficar. Recordemos que el discriminante es b cuadrada menos 4ac. Al sustituir nuestros valores, nos quedaría menos 4 al cuadrado, menos 4 por a que vale 2, por c que también vale 2. Es decir, menos 4 al cuadrado, 16. Recordemos que como estamos elevando a una potencia par, el resultado es positivo. Y finalmente, menos 4 por 2 por 2, menos 16. Al resolver, esto es igual a 0. En conclusión, nosotros tenemos una parábola. Al graficar este caso en específico, la parábola queda de esta manera. Como podrás notar, no se extiende ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia la derecha, ni a la izquierda. En este caso, en especial, sufrió una traslación, pero además una rotación. Esto generalmente se conoce como rototraslación. Veamos, ¿qué ejemplo seguiría? En este caso,
en el que la regla del discriminante nos dé menor que 0 y el resultado sea una elipse. En este caso tenemos una ecuación cuadrática. Tenemos que A vale 3, que B vale 2 y que C vale 3. Los valores son iguales. B vale 2, es decir, que no se cumple el hecho de que B sea igual que 0. Por lo tanto, hay que hacer regla del discriminante y hay que calcular I para poder después graficar. I es igual a B cuadrada menos 4AC. En este caso, I va a ser igual a 2 al cuadrado menos 4 por 3 por 3. Es decir, 4 menos 36. Y al resolver nos queda menos 32. Como este es un valor negativo, quiere decir que es menor que 0 y el resultado será una elipse. Como podrás ver, al graficarlo también dio una elipse. En este caso también estaba rotada y trasladada. Y el último caso que tenemos es el de las hipérbolas, cuando la regla del discriminante al resolverla da un número positivo. Entonces veamos el ejemplo. En este caso tenemos una ecuación muy simple, xy igual a 1, pero sigue siendo una cuadrática. Si nosotros sumamos el exponente de la x y de la y, entonces tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues que la b vale 1 y la a vale 0, al igual que c, ya que estos dos términos no aparecen. Entonces, revisamos. Si b es igual a 0, este no es el caso. B vale 1 porque es el coeficiente de xy. Y recordemos que el 1, cuando se escribe junto a una literal, es mejor no escribirlo. Entonces, aunque no lo vemos, ahí está. En el paso 2 sería calcular y después podremos graficar. Entonces, al calcular y nos quedaría 1 al cuadrado menos 4 por 0 por 0. Es decir, 1 menos 0 y esto es igual a 1. Tenemos un resultado positivo, es decir, que I es mayor que 0 y en conclusión tendremos una hipérbola. Al igual que en los otros ejemplos, puede ser vertical, puede ser horizontal o puede estar ligeramente rotada. Veamos cómo nos da la gráfica para este caso. Como podemos ver, al graficar efectivamente nos da una hipérbola. Pues muchas gracias por su atención. Si el video les sirvió o les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal. Gracias.